Me llamo Emily y tengo 35 años. He estado cuidando nuestro hogar durante los últimos 10 años. Mi esposo, Michael, es médico. No tenemos hijos, pero pensé que éramos felices juntos. Entonces, un día, todo cambió. Michael llegó tarde a casa, como suele hacerlo, y me lanzó una bomba. Quería el divorcio. Me voy a casar con otra mujer, dijo. Me quedé en shock. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Él dijo que no nos casamos por amor. Y tenía razón. Nuestro matrimonio era más un acuerdo, algo que querían sus padres. Supongo que solo parecía una buena pareja. Apenas nos conocíamos cuando nos casamos. Mirando hacia atrás, tal vez lo único que teníamos en común era nuestro apellido. Nos apresuramos a casarnos y, durante un tiempo, nos las arreglamos bien. Nunca pensé que terminaríamos divorciándonos después de 10 años, aunque no estábamos realmente enamorados, pero ahora, de repente, quiere casarse con otra persona. ¿Cuándo comenzaste a traicionarme?, pregunté, pero Michael negó haber engañado. Dijo que conoció a una enfermera en el hospital hace aproximadamente un año y se enamoró de ella. Afirmó que estaba cansado de vivir con alguien aburrido, como yo. Sus palabras me dolieron profundamente. ¿Cómo puedes decir eso después de todos estos años?, pregunté, pero Michael estaba frío. Dijo que vivir conmigo había sido una pesadilla y que había terminado. Acepté el divorcio, aunque me rompió el corazón. Pero luego Michael lanzó otra bomba. Reveló que ni siquiera necesitábamos pasar por el proceso legal porque nunca registró oficialmente nuestro matrimonio. Solo habíamos estado viviendo juntos. No estábamos legalmente casados. Me sentí completamente traicionada. Michael había mantenido este secreto de mí durante años y ahora lo usaba para evitar darme algo en el divorcio. Ese día, se suponía que íbamos a presentar nuestro registro de matrimonio, pero no pude ir por un asunto urgente. Resulta que él nunca lo presentó. ¿Estás bromeando? Hemos estado viviendo como una pareja casada durante 10 años, dije, pero Michael explicó que hizo una regla desde el principio. Si alguna vez iba a la oficina, todo se desmoronaría. Cuando nos casamos, establecimos algunas reglas. Yo me encargaría de todas las tareas del hogar, tendría un presupuesto y no se me permitía trabajar. Michael se encargaría de todos los asuntos oficiales. Le pregunté por qué haría algo así. Él explicó: estaba a punto de ser forzado a casarme con alguien a quien no amaba. No iba a registrar nuestro matrimonio fácilmente. Lo estaba guardando para alguien con quien estaba destinado a estar. Deberías haber rechazado casarte conmigo en primer lugar, dije, pero Michael respondió: no pude. Mis padres son tercos y no habrían escuchado. Además, quería una ama de llaves. Soy un médico ocupado y no puedo hacer tareas del hogar. Así que decidí casarme contigo para que las hicieras. Fue un buen trato para ti también, ¿verdad? Tuviste comida y refugio sin trabajar. Parecías desesperada por casarte de todos modos, probablemente porque tus amigas se estaban casando. Aunque no estábamos realmente casados, se me consideraba su esposa durante 10 años. Michael, mi esposo de 10 años, me dijo que quería el divorcio porque se iba a casar con otra mujer. Me quedé en shock, pero aún más sorprendida cuando dijo que nuestro matrimonio no era oficial. Nunca presentó el registro del matrimonio. Habíamos estado viviendo juntos como marido y mujer, pero legalmente no estábamos casados. Estaba usando esto para evitar darme algo en el divorcio. Michael dijo que toda la relación era solo un trato. Él consiguió una ama de llaves y yo conseguí un techo sobre mi cabeza. Incluso amenazó que si le decía a sus padres sobre el divorcio, afectaría el negocio de mi padre, que tenía un contrato con el hospital donde trabajaba Michael. Pero no era tan ingenua como él pensaba. Hacía meses que había contratado a un investigador privado porque sospechaba que tenía una aventura. El investigador lo confirmó y también descubrió que nunca estuvimos legalmente casados. Así que comencé a prepararme para la venganza. Michael pensaba que podría evitar responsabilidades porque no estábamos oficialmente casados, pero aprendí que aún podríamos ser considerados en un matrimonio de hecho. Eso significa que podría reclamar una pensión alimenticia y dividir nuestra propiedad, ya que habíamos vivido como una pareja casada durante más de 10 años, y todos nos veían como marido y mujer. Cuando le dije esto a Michael, se quedó sorprendido. Su confianza se desvaneció. Intentó insultarme, llamándome una mujer desempleada que necesitaría depender de mis padres, pero ya había encontrado un trabajo y un nuevo lugar para vivir. Las tornas habían cambiado. Luego, le dije que informaría a sus padres sobre todo. Él entró en pánico, tratando de usar el contrato de negocios de mi padre como amenaza, pero le dije que si el contrato continuaba dependía del trabajo de la empresa de mi padre, no solo de la posición de Michael en el hospital. Sabía que mi padre podría manejarlo.
y ya no tenía miedo de sus amenazas. Finalmente, tomé mi teléfono y llamé a los padres de Michael, lista para revelar la verdad. Para mi sorpresa, mi esposo de repente comenzó a disculparse. Por favor, no llames a nuestros padres. Déjame hablar con ellos primero, dijo. ¿Por qué? ¿Sabes lo estrictos que son mis padres? Si se enteran de esto, estoy perdida. ¿Y por qué eso debería preocuparme? Respondí. ¿De verdad me estás pidiendo que mantenga esto en secreto solo porque tienes miedo de tus padres? Podrías haber rechazado casarte conmigo desde el principio si no querías. Después de 10 años de este matrimonio egoísta, ¿ahora tienes miedo de que tus padres se enteren? No podía creer que pensara que me quedaría callada solo por su conveniencia. Le dije que les diría a nuestros padres la verdad. Cuando los llamé, ambos grupos de padres quedaron en shock y de inmediato organizaron una reunión en nuestra casa. Cuando todos se reunieron, mi suegro confrontó a mi esposo. He oído todo por teléfono. ¿Es cierto que pretender ser casado durante 10 años sin siquiera registrarlo? Habla, hijo tonto. Es cierto, no presenté el registro, admitió mi esposo. ¿Por qué harías eso? ¿No pensaste en cómo se sentiría Emily? No tuve otra opción, trató de explicar mi esposo. Tú y mamá me presionaron para que me casara. No quería hacerlo, pero insistieron. Su padre estaba furioso. ¿Aceptaste casarte con ella? No. Entonces, ¿por qué no presentaste los papeles? Leí en línea sobre un tipo que fue forzado a casarse por sus padres, pero no presentó los papeles del matrimonio. Más tarde, se casó con alguien a quien realmente amaba, dijo mi esposo. Mis padres, que habían estado callados, finalmente hablaron. ¿Un matrimonio real? Puede que no estuvieras enamorado, pero prometiste cuidar el uno del otro en la boda. ¿Qué significó eso para ti? Enviamos a nuestra hija contigo con la esperanza de su felicidad, y la engañaste durante 10 años. Y además, amenazaste a nuestra hija, diciendo que cortarías el contrato de negocios con nuestra empresa si ella nos lo decía, dijo mi padre, enojado. ¿Nos amenazaste? Gritó mi suegro. Si así es, nosotros mismos terminaremos el contrato y diremos la verdad sobre por qué. Mi esposo, ahora en pánico, les rogó que se detuvieran. Esto se está saliendo de control, hablemos. Pero mi suegro lo agarró del cuello. ¿Crees que esto es aceptable? Has estado engañando a Emily durante 10 años. ¿En qué pensabas? Mi esposo no tuvo respuesta, y la habitación quedó en silencio. Sus padres se disculparon con los míos y dijeron que lo llevarían a casa para hablar con él. Emily, has pasado por mucho. Regresa a casa y descansa un rato, ofrecieron mis padres, preocupados por mí. Pero tenía cosas que hacer. Rechacé la oferta y me quedé en casa para prepararme para el proceso legal. Reuní pruebas para reclamar la pensión alimenticia y dividir nuestros bienes. Unas semanas después, tuvimos una reunión con un abogado. Mi esposo aún no podía aceptar la situación. ¿Por qué debería darle algo de mi dinero? Ha sido ama de casa durante 10 años. Nunca trabajó un día. Yo pagué por todo. El abogado explicó con calma. Sí, necesitarás dividir los bienes. Ella se encargó del hogar mientras tú trabajabas, y eso tiene un valor económico. ¿Trabajo doméstico? Eso es irrelevante, se quejó mi esposo. No, no lo es. La razón por la que pudiste trabajar libremente es porque ella te apoyó en casa. Ella tiene derecho a la mitad de los bienes, continuó el abogado. Y en cuanto a la pensión alimenticia, estamos pidiendo 100,000 pesos. ¿Por qué tanto? Protestó mi esposo. Ni siquiera estábamos realmente casados. Es porque la engañaste durante 10 años y trataste de echarla cuando encontraste a alguien más. Tendrás que pagar por el daño que causaste, dijo el abogado con firmeza. Mi esposo se quedó sin palabras, dándose cuenta de que ahora enfrentaba las consecuencias de sus acciones. Para mi sorpresa, mi esposo comenzó a disculparse, suplicándome que no llamara a nuestros padres. Por favor, no se lo digas. Sabes lo estrictos que son. Si se enteran, estoy acabado. Le respondí, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Quieres que oculte la verdad solo porque tienes miedo de tus padres? Podrías haber rechazado el matrimonio desde el principio si no querías pasar por esto. Después de 10 años de un matrimonio egoísta, ¿aún tienes miedo de que se enteren? No puedo aceptar esa excusa. Se lo diré a nuestros padres. Llamé a ambos padres, y quedaron impactados. Rápidamente se organizó una reunión en nuestra casa. Mi suegro, enfadado, confrontó a mi esposo. ¿Es cierto que pretendiste estar casado durante 10 años sin registrar el matrimonio? Habla, tonto. Mi esposo admitió, sí, es cierto, no lo registré. ¿Por qué harías eso?
¿No pensaste en cómo se sentiría Emily? Él respondió, no tenía otra opción. Ustedes, mamá y papá, me presionaron para casarme aunque no estaba listo. Ustedes organizaron reuniones y me empujaron a hacerlo. Acepté el matrimonio solo para evitar problemas. Sus padres estaban furiosos. Si aceptaste casarte, ¿por qué no lo registraste? Él explicó. Leí sobre un tipo en línea que no quería casarse pero fue obligado. Vivía como si estuviera casado, pero nunca lo hizo oficial. Y cuando encontró a alguien que realmente amaba, fue honesto y se casó con ella de verdad. Yo quería hacer lo mismo. Sus padres estaban sorprendidos. Engañaste a Emily durante 10 años. Prometiste construir un hogar lleno de sonrisas en tu boda. ¿Qué significó eso para ti? Ahora, ¿la dejas por otra mujer? ¿Puede alguien como tú, que no se preocupa por los demás, tener un matrimonio real? La situación se volvió peor cuando mi padre le recordó, incluso amenazaste con cancelar nuestro contrato comercial si ella nos decía. Mi exesposo entró en pánico y suplicó, por favor, hablemos. Esto se está saliendo de control. Su padre lo agarró del cuello. No te educamos para actuar así. Hiciste sufrir a Emily durante 10 años por tu egoísmo. ¿En qué pensabas? La habitación quedó en silencio. Mi exesposo no tenía más excusas. Sus padres lo llevaron de regreso a su casa, disculpándose por su comportamiento. Mis padres, pensando que estaba completamente exhausta, dijeron, regresa a casa y descansa, resolveremos qué hacer después. Pero rechacé, me quedé en mi casa, preparándome para el acuerdo final. Reuní pruebas de nuestro matrimonio en unión libre y me preparé para reclamar pensión alimenticia y dividir nuestros bienes. Unas semanas después, tuvimos una reunión con un abogado. Mi exesposo argumentó, ¿por qué debería dividir mi dinero? Nunca trabajó un día en su vida. El abogado explicó con calma, ella fue ama de casa durante 10 años. Eso tiene un valor económico. No podrías haber vivido libremente sin su apoyo. Al final, mi exesposo accedió a mis demandas, y también envié una notificación de pensión alimenticia a su amante. Ella quedó sorprendida, ya que él le había dicho que no habría pensión porque no estábamos legalmente casados. Ella lo confrontó en el hospital, causando un escándalo. Espera, esto no es lo que me dijiste. Dijiste que no habría pensión. Ahora tienes que pagar por mí, gritó. Él intentó calmarla, pero la aventura se hizo de dominio público en el hospital. Mi padre también canceló su contrato comercial con el hospital y le preguntaron si estaba relacionado con la aventura de mi exesposo. La noticia de que había fingido estar casado durante 10 años se propagó, y tanto él como su amante renunciaron al hospital. Al final, recibí pagos de pensión alimenticia de ambos, y comencé una nueva vida. Aproximadamente 1 año y medio después, mi exesposo me llamó. ¿Es cierto que te volviste a casar?, preguntó. Sí, lo hice, respondí. Intentó provocarme, diciendo que probablemente no había registrado el matrimonio, pero le dije, mi nuevo esposo no es como tú. Registramos nuestro matrimonio juntos. Lo siento, pero somos felices. Colgué el teléfono, y no tengo idea de qué tipo de vida está llevando ahora, pero a menos que cambie, dudo que alguna vez encuentre la felicidad.